escuchado hablar también de, bueno, de escritores, de Rayuela y demás. ¿Qué influencias en tu escritura? Sé que eres un gran lector, porque me consta. ¿Qué influencias te sirven para tu escritura? Ahí yo pienso que soy un poco selectivo y pragmático. Es verdad que uno lee más de lo que escribe, Sí. es una norma prácticamente de todos los escritores. Por cada página que escribes te has leído 10 que son ajenas. Y gracias a eso en parte puedes desarrollar tu propia página personal, ¿no? Pero ya a la hora de escribir soy más pragmático. Lo que estoy escribiendo en el momento lo relaciono con algo que leí en el pasado y que me sirve. Por eso te digo que soy pragmático. Te pongo el ejemplo más reciente de Dominó Dictadores, esta novela que publicó ya Ediciones en Berlín a fines de 2019. Forma parte de una trilogía, ¿ok? Y siempre tuve en mente, desde que lo leí, me impresionó mucho la trilogía USA de John Dos Passos. Leí otras cosas de Dos Passos, como Manhattan Transfer, donde por supuesto también me influye. Y las asocié en esta trilogía. Es decir, yo creo que ni Dominó Dictadores, ni Citizen Kane se fue a la guerra, ni tampoco la que cierra la trilogía, El Condottiero, La Domadora y El Escritor, que tiene un título bastante extraño, pero... Sí, es verdad. No quiero revelar más nada, por lo menos. Son más de 1000 páginas, 1300 páginas, entre las tres novelas. Pienso que sin tener la influencia y el deseo de hacer algo como hizo Dos Passos en USA, nunca lo hubiera escrito. Es decir, siempre lo tuve en mente. Por supuesto, entra otra gente, entra Borges también con Historia Universal de la Infamia y otras muchas lecturas. Pero la principal, la que yo asocio, la que me motivó, yo quiero que mi epitafio tenga una trilogía y que mi opinión personal pues sea para el ámbito del Caribe y etcétera, lo que fue la de USA para Dos Passos y Estados Unidos. Fíjate que yo pensé más en Mario Vargas Llosa y yo digo, confiésate, ¿no te marcó Mario Vargas Llosa para la escritura de Dominó? En las técnicas sí, pues, pero es que las técnicas son universales. Yo me recuerdo que muchas veces he estado en coloquios de escritores y siempre se llega a la misma conclusión. Bueno, hay muchas técnicas, pero en definitiva, primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular. Nosotros y vosotros casi nunca se utiliza. Es verdad. Así, todo se reduce a eso y eso ya está bastante. Desde Homero está la mirada objetiva, la tercera persona. En toda la picaresca española está la primera persona, el pícaro cuenta lo que le interesa y es su punto de vista. La segunda persona, como la conciencia, bueno, Carlos Fuentes en algunas de sus novelas, etcétera. Es decir, no va más allá. Es decir, que la técnica interesa y cuenta, y Vargas Llosa, por supuesto, que lo asumo como una influencia fuerte y muy valiosa. Pero te decía, yo, por ejemplo, todavía no me he leído La Fiesta del Chivo. Curioso. La tengo ahí está entre los libros. Pues. Y lo he hecho casi conscientemente, claro. Porque no quería que después no te influyó, la escribiste, la leíste, etc. No. Lo digo y lo ratifico. No me lo he leído todavía, aunque Trujillo sea uno de los personajes principales de Dominó Dictadores. Prácticamente la tercera parte de la novela la cubre la figura de Trujillo. Es cierto. No me lo he leído. Sí vi la película, pero la novela no la he leído como tal. Porque seguramente me viene a influir mucho más la novela que la película. La película es más distanciada, etcétera, forma parte de otro mundo, de imágenes. Pero la novela, el lenguaje, y además Vargas Llosa es un escritor que influye mucho, que toca duro y toca adentro, y por eso quise omitirlo. Y no la leí durante la novela, la escritura de la novela, y tampoco la he leído después. Posiblemente sigue allí en los estantes. Aunque sé que es valiosa, sé todo lo que se ha escrito sobre ella, y no pienso que aunque las figuras históricas y literarias no se agotan, el hecho de que él haya escrito y que haya yo escrito después y haya formado parte de mi novela, no quiere decir que en el futuro alguien salga con otra novela que tenga Trujillo. Eso es inagotable, porque siempre alguien lo va a mirar de otro punto de vista, de una arista que ha quedado un poco en un plano secundario y que resulta de interés. Yo en eso no me duele tomar un tema que haya sido tomado por alguien anteriormente, porque sé que uno siempre va a darle una mirada propia. Claro. Ahí siempre estoy con la cosa de Julia Kristeva, de que bueno, toda obra de arte remite a otra obra de arte, ¿no? Ya está todo tan conectado que es muy difícil que tú escapes.
a veces consciente o inconscientemente, a la influencia de alguien. Te dije lo de Dos Pasos en la trilogía, porque es que eso es lo que yo quería escribir, una trilogía. Exacto. Y Dos Pasos es magnífico para eso. Y cada vez que me hagas una entrevista o sacas los libros publicados, ya los 3 hay uno publicado y el otro está en camino, quizás para este año. Lo diré, donde quiera que me inviten, lo diré. No, la deuda grande es con Dos Pasos. Y ya esta pregunta se la voy a hacer a todos los autores que pasen por aquí, y porque ya yo creo que se va a convertir en la pregunta como cliché dentro del canal, y tiene que ver con la frase de Javier Marías de que los escritores nos movemos entre brújula y mapa. Y mi pregunta sería, ¿cómo te mueves tú más, con brújula o con mapa? Me hablaste de esa frase de Javier María, no la conocía, la conocí a través de ti ahí en el web de ustedes. Yo pienso que yo soy de los de brújula, es decir, ando casi un poco perdido y a veces con tropiezos, pero encuentro el camino. No creo que sea de mapa, porque mapa me da como una especie de planeamiento general, metódico, exacto, preciso, perfecto, y la novela son las cosas imperfectas, a veces las mejores, ¿ok? No soy de mapa, soy de brújula. Y yo te dije, o te digo ahora, que para mí los escritores hay 2 bandos, ¿no? Los que escriben lo que quieren, que casi siempre son los que los editoriales tienen ahí como autores favoritos y privilegiados. Te pongo el ejemplo aquí en Estados Unidos de Stephen King, que sale prácticamente una novela todos los años. Tú vas al supermercado y junto con un tomate pues compras Stephen King y te lo llevas para la casa. A mí nunca me pasará eso. La que publiqué aquí en Estados Unidos, llegué a verla en el supermercado y me dio mucha emoción eso de verme a mí. Una lata de sopa Campbell. Tú no te imaginas las ideas tan extrañas que se te ocurren como se ve ahí en un anaquel. Ahora, por ejemplo, hay una de ellas que está en Walmart, que es una cadena aquí de supermercados, quizá la más popular en Estados Unidos, y entonces soy un vegetal, ¿qué cosa soy yo? Un litro de leche. Ahí tiene todo el mismo valor, ¿tú entiendes? Es un producto que tú pones en el carrito y te da. Es decir, yo no soy de ese grupo, no soy del grupo de los que los editores siempre lo van a tener como privilegiados y que publican lo que quieren. Yo soy del segundo grupo, los que publican lo que pueden. Y en este caso, el poder de publicar está del otro lado de los editores. A veces hay que correrle detrás, hay que andar haciendo 20 incitaciones, etcétera, para poder lograr colocar el libro. Bueno, pues fíjate que el tema de la escritura con brújula o mapa también tiene que ver un poco con el tipo de escritura que tú realizas, porque tú también haces novela histórica. Yo le tengo mucho respeto a la historia cuando voy a la hora de escribir, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿qué me gustaría a mí poder escribir una novela como, por ejemplo, las novelas de Henry Sienkiewicz o las novelas que hizo Mikko Waltari? Y a mí siempre me han provocado una especie de admiración increíble, porque digo, yo soy incapaz de hacer algo así. ¿Qué me recomendarías a mí o a cualquiera que nos esté viendo en este canal? ¿Cómo encarar la novela histórica? ¿Qué consejo me das para poder atreverme yo a encarar una novela histórica? Porque tú lo haces, y lo haces con bastante eficacia y soltura. Sí, pero depende también de las circunstancias, porque en la entrevista esa que realizó Iliada Ediciones en Alemania a propósito de Dominados Dictadores, esa pregunta salió a relucir. Y yo le dije que yo me creía no un escritor de novelas históricas, sino de narrativa histórica, que no es lo mismo. ¿Okay? Eso me da más soltura, me da más flexibilidad, porque la historia, uno siempre tiende a homologar la historia con lo clásico, con lo que ya está establecido, con el canon, con el patrón, en todo sentido. Pero entonces esa historia es más bien europea. No es casual, por ejemplo, que muchos de los mejores historiadores o más brillantes sean alemanes, y son los que un poco hicieron esa especie de parto de los montes, de que la historia como ciencia, etcétera. En la época de Aristóteles eso no se veía así. En la Grecia antigua la diferencia entre la poética y lo que sería la historia se combinaban, se influenciaban mutuamente, y era más narrativa, si vienes a ver, que lo que nosotros pensamos que hoy es historia. Actualmente, historia, acuérdate que también lleva actualmente datos y cifras estadísticas y gráficas
para demostrar lo que tú quieres, no sé qué cosa, la moneda que circula, las modificaciones bancarias. Es decir, el oficio de historiador se ha complejizado mucho y se ha apartado ya de lo que era la historia como la contaba, no sé, Tito Livio, o la contaba Maquiavelo, o la contaba Thierry, Mignet y Guizot, los historiadores iniciales de la Revolución Francesa, que hacían más narrativa que la otra historia esa científica, entre comillas. Claro. La que se está imponiendo, la que se impone después del siglo XIX es la otra, la científica. Entonces va quedando la narrativa como cosa del pasado. Por eso yo hablo de narrativa. Me gusta más el estilo del pasado. Claro, claro. Prefiero que me digan viejo, arcaico, conservador. Pero me parece que ese es más, está más pegada a mi idiosincrasia y también a los que hacen novela histórica en el ámbito latinoamericano o hispanoamericano. Nosotros no tenemos una historia progresiva, sedimentada, seriada como la historia europea, donde tú puedes decir hasta este periodo, hasta el otro periodo, aquí se acabó esto, aquí empezó lo otro. No, aquí hay toda una mezcla y tan pronto se va adelante como se va detrás. Las cosas no tienen una progresión lineal, sino que a veces cambian mucho el sentido, la dirección. Y los ejemplos sobran, ¿no? A veces son por circunstancias ajenas a la voluntad de los propios actores. ¿Ok? Se cae la economía y el país va para atrás. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta qué punto. Entonces, todo lo que se adelantó por el camino se perdió en un momento. Y nuestra propia historia reciente en Cuba lo demuestra. Cuando se cayeron todos los subsidios soviéticos en el año 89 al 91, ¿a dónde nos quedamos? Nos quedamos a principios del siglo XX y todavía estamos por ahí. La industria azucarera en Cuba era el principal rubro de exportación y lo que hacía valer a Cuba en el mundo. Actualmente no existe. Entonces, y es historia, tanto la otra como esta. Claro. Entonces, nuestro ámbito no se presta a esa sedimentación y serialización de la historia europea. Me siento más a gusto titulando la narrativa que no novela histórica. No. Eso me impone. Yo te decía con lo de Lucas, yo me lo leí, la novela histórica. No me sirvió mucho, no me sirvió de nada. Los ejemplos de Walter Scott, de Van Hall, no. Bueno, me dejan así un poco sin sabor para lo que yo quiero escribir. Claro. Pero sin embargo, cuando me puse a escribir Dominó Dictadores, y vi que muchas de las fuentes que tenía que consultar sobre Trujillo venían de un historiador apologético por completo, se llama Anita, que era su historiador personal, y como yo le saco partido a toda esta cantidad de tonterías que ha escrito este hombre para justificar la vida de Trujillo, como que Trujillo siendo mulato, siendo mestizo, de orígenes negros, de Haití, quererlo vincular con los Césares romanos. Eso no es que se le ocurre, a lo que sería un historiador del subdesarrollo. Porque es como crear un tipo, una probeta. Es mestizo, tiene orígenes negros, no es estrictamente dominicano, sino haitiano, y lo voy a vincular con los Césares romanos de América. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que Carpentier llamaría lo real maravilloso, es lo que más nos corresponde a nosotros en la historia del ámbito de donde surgimos y a lo que pertenecemos, aunque vivamos yo en Estados Unidos y usted en Francia. No lo podemos sacar de eso, lo tenemos metido en el ADN. Sí. ¿Okay? Entonces es más justo, es más sincero, es más honesto uno diciendo, no, narrativa histórica, no, novela histórica. Eso me impresiona, me bloquearía. Así que, y me va bien con eso. Como narrativa histórica ya he escrito Dominó Dictadores, si dicen quién se fue a la guerra, el Condottiero, la memoria del escritor, y seguiré en esa línea. Con eso me siento feliz. Si me pones la otra, ya me vas a poner como la situación de la tesis con la academia, ¿no? Tenía que buscar 3 profesores que me amaran y me quisieran para que fueran mis lectores. Pero de esta forma no, de esta forma tengo acceder a un público mucho mayor. Claro, mi recomendación es, olvídate del almidón en la historia. Para decirte otras palabras. La historia no es de guayabera almidonada, no es de camisa deportiva, la narrativa histórica, quiero decir. ¿De camisa deportiva o de t-shirt? Por tu respuesta, creo que intuyo ya un poco lo que me podría responder, que es que cuando te bloqueas, que pesa más el historiador o el escritor, pero intuyo que pesa más, en este caso, el escritor, porque... Debe pesar más el escritor, porque imagínate, si no encuentras el dato histórico, tú intuyes que un dato histórico puede ser más útil para ti que otros, o que un documento
puede ser más de interés que otro. Pero, ¿y si no existe o si no lo encuentras? Esa es una duda que siempre tiene todo el mundo. Tú haces un trabajo, siempre te va a quedar algo por descubrir, algo por analizar, algo por ver. Es muy difícil el absoluto, ¿ok? Entonces, ¿cómo suples esa deficiencia que tú sabes que va a existir? Ahí es donde viene entonces el escritor a salvarte, ¿no? La claro. Famosa frase de Oscar Wilde, ¿no? Te salva, por lo menos te salva la situación que no encontraste el documento que tú querías, ni encontraste la información adecuada, pero tu imaginación es flexible, tu imaginación puede crearlo. Sí. De ahí salen los apócrifos, de ahí salen, de eso vivió Borges, ¿no? Sí, efectivamente. Crear personajes que no existen en la realidad, pero que tienen un valor, ¿ok? Insertado ya otra vez en una situación determinada. Cuando yo empecé a darme cuenta de que Borges me estaba metiendo historias y autores y temas apócrifos, para mí fue como un descubrimiento. Para el que no estaba preparado, ¿sabes? Porque, claro, es lo que te digo, me pesaba tanto y todavía me pesa tanto el historiador, que cuando vi a Borges dije, espérate, que esto puede ampliarse mucho el campo, ¿no? Es la gran lectura, sus libros son los grandes libros de cabecera para este tipo de literatura de narrativa histórica como la que estamos hablando. Para la otra no, para la clásica no, porque siempre vas a tener la idea de que está mintiendo, está fingiendo, pero eso es lo que quiere, ficciones, historias increíbles o imaginadas. Otra cosa que me llama mucho la atención de tu escritura es la inmensa influencia que yo veo, o no sé si llamarlo influencia, o las grandes referencias que tienes con el cine. Pienso a Lo Marciano, que es una novela en la cual la referencia principal tiene que ver con la Guerra de los Mundos, de la transmisión de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y que se hizo de alguna forma, tiene su entroncamiento con el cine porque tiene que ver con lo que hizo Orson Welles. Tienes varios libros sobre escritura de investigación sobre el cine, libros de escritura sobre el cine contemporáneo latinoamericano. Tu último libro es sobre el cine de humor latinoamericano, bueno, hispanoamericano. ¿Qué tal el cine? ¿Cómo lo llevas? Para mí es un punto de referencia importante. Yo en la entrevista esa que di para el día de edición decía que si me pongo a buscar hacia atrás, mi interés por el cine viene cuando era un niño y mi abuelo me llevaba todas las noches al cine, en un pueblo ahí de la costa norte de Camagüey, Nuevita. Yo iba a los veranos allá y él me llevaba toda la noche al cine, quedaba en la esquina de la casa, te podrás imaginar, y se llamaba Campo Amor como el poeta. Y entonces veíamos de todo. Muchas películas americanas y muchas películas mexicanas, sobre todo las comedias eran las favoritas nuestras. Yo me acuerdo de niño haber visto muchas películas de Cantinflas y sí, me gusta, todavía me sigue gustando. A cada rato saco películas de él y la veo porque tiene un humor muy interesante, la visión del pobre, del tipo desvalido, etcétera, pero sin embargo que se impone al rico y es todo un mundo y es muy propio de la psicología de los mexicanos, por supuesto. Yo vivo en un lugar donde hay una gran influencia mexicana y Cantinflas es una manera de circulación legal por completo. Pero también había mucha comedia americana de Los Tres Chiflados. Y todo eso pues, le crea un mundo de referencia al cine de niño. Luego tuve la oportunidad de conocerlo, de estudiarlo ya con profundidad en la época que me gradué de la universidad. Tuve 2 cursos de cine en el ICAI, uno de historia del cine y el otro de apreciación cinematográfica. Con Jorge Fraga, de ahí quedé conectado con ellos. Y cuando abrieron cursos de guión, pues fui uno de los que pasé los cursos de guión con Ambrosio Forné. Seguí trabajando entonces en el ICAI, en la parte dedicada a las investigaciones, que era el centro de Saúl Llerín, asociado con la dirección de cinematografía, escribiendo guiones. Trabajé con muchos directores de cine de lo que sería la segunda generación, no la de los viejos Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, sino lo que sería la segunda generación, ¿no? Luis Felipe de Naza, Víctor Gastado, etcétera. Con todos ellos trabajé, los conocí, y ahí fue la parte más profesional del cine, verlo por dentro, ¿no? Y para la literatura hay mucho, tiene mucha conexión, olvídate. Si tú puedes, el cine te obliga a sintetizar mucho más que la literatura, porque tú transfieres lo que ves. Todo lo que está fuera de cámara no tiene sentido. Sí, parece una cosa muy arbitraria, pero
es eso, ¿no? Es eso. Lo que la cámara no recoge no existe, ¿ok? Claro. Te digo un ejemplo que para mí es muy eficaz, que a la literatura hubiera costado miles de palabras decirlo, y el cine con una imagen lo resolvió. Te puse el ejemplo de esa película que se llama Waterloo, del año 1970, que tiene a Rod Steiger en el rol de Napoleón, nada menos. Y es hecha por un soviético, Sergei Bondarchuk. Se vio en Cuba, porque acuérdate que nosotros recibimos muchas películas soviéticas. Había mucha basura, pero había algunas cosas buenas. Conocimos a Tarkovsky, a Bondarchuk, etcétera, y a otros que eran del realismo socialista del montón, que no vale la pena mencionar. Pero esa tenía una situación dramática increíble, cómo ese hombre la solucionó. Porque es el reencuentro de Napoleón con su vieja tropa, ¿ok? Para prepararse otra vez para invadir el continente, para invadir Europa. Y entonces no hay palabras, es Napoleón avanzando y de espalda. Y entonces lleva los dedos trenzados a la espalda, nervioso, crispado. Porque se va a enfrentar otra vez con su ejército, ¿ok? Y de momento ese silencio se rompe con la aclamación unánime del ejército que lo espera otra vez para combatir. Soldiers. Aquí no ha pasado nada, volvemos otra vez a las campañas militares. Oye, eso es literatura, es la guerra y la paz, pero son 800 páginas. Es cierto. Ok, lo resolvió, creo que dura 1 minuto y medio, si acaso, esa secuencia. Cierto. Y con unos dedos que se crispan, ok, a la espalda. Si eso no es el cine y los milagros que logra hacer el cine, que me diga entonces qué cosa es la valor de la imagen. ¿Ok? Sí. ¿Cuántas palabras hubieras tenido tú o yo o cualquier otro para describir esa situación? Tienes que no sé cuántos papeles tienes que llenar para decirlo. Lo resolvió en 1 minuto con una situación sin palabras. Esa es la grandeza del cine, ¿no? Quiere decir que también de alguna forma también el cine te marca a la hora de la escritura, ¿no? De la escritura de la conclusión. Por supuesto. Y hay cosas que te dicen cuando estás estudiando guión, por ejemplo, que después tienes que aplicarlo cuando escribes un guión, que muchas veces las historias secundarias son más importantes que la historia principal porque empujan la principal. Difícilmente tú puedes mantener una película con una sola historia. Tiene que haber historias secundarias que la empujen y que la aporten. Eso se aprende haciendo guión. Se aprende también, por ejemplo, lo que sería la conversión de lo que es cada página escrita en papel a minutos en cine. ¿Ok? Eso te da un timing, un sentido del tiempo que, aunque seas escritor, si nunca has tenido la experiencia del cine, nunca te puedes imaginar cuánto es eso. Lo que te dije de que lo que se sale de la cámara no existe, es lo que tú ves. Te obliga entonces a ser objetivo, ¿no? La literatura que suele acompañarse es como ejemplo, por ejemplo, la literatura detectivesca norteamericana, con Dashiell Hammett, es una la novela de Dashiell Hammett desde ese punto de vista, ¿okay? Lo que no se ve no existe, ¿okay? Claro. Es una novela objetalista por completo. Hemingway también en ese sentido aporta mucho, ¿no? Ya te digo, el mismo ordenamiento de planos, de secuencia, de tomas, unido al timing, unido a que las historias paralelas pueden a veces ser más interesantes e influir y desarrollar más la historia principal, que no llegaría al final de esa forma si no tuviera historias paralelas. Todo eso es un aprendizaje del cine, teórico y práctico, que luego se puede llevar a la literatura. Y claro, para mí me siento feliz de poderlo hacer así. Quizás otras personas no, pero a mí me place pensar que cuando escribo una novela casi que como estuviera filmando una película. Quizás también la frustración que uno tiene que no es director de cine. Pero, ¿Y proyectos futuros, algo que estés pendiente de hacer o que tengas previsto para el futuro? Yo te he dicho mucho que yo soy supersticioso. Sí. Fíjate que estuve 10 años trabajando una trilogía y tú te enteraste cuando la terminé. Cierto. Pero no te enteraste antes y llevamos Cierto. Años ya de reencuentro y te viniste a enterar cuando la tenía. Cierto. Porque es un poco de respeto a mí mismo y respeto a los lectores. Si yo empiezo a divulgar el tema, a lo mejor no sé. Tú sabes por experiencia que uno nunca termina una novela igual que como la empezó. Hay personajes que se te cambian, personajes que se quedan en el camino, otros que desaparecen, situaciones. Entonces, si me pongo a anunciarlo y después el lector lee otra cosa, imagínate, los propios títulos. Yo cambio mucho de título.
la vida, por ejemplo, la última que cierra la trilogía, que se llama ahora El Condottiero, La Domadora y El Escritor. Antes se llamaba El Condottiero, La Domadora y El Conde Negro. No te voy a decir por qué cambió del Conde Negro al Escritor. Quizás un día, después que te la lea, te diré por qué. Ok. Pero entonces imagínate, es una frustración para el lector que le digan una cosa y que después le den otra en la mano. Entonces prefiero mantener el silencio, ¿ok? Sí, estoy escribiendo y más rápido de lo que yo pensaba. Yo digo en chiste que si 3 es una trilogía, 2 es una biología, así que una biología en este momento, ¿no? Por la vía de la narrativa histórica, eso sí, que no quiere decir que sea pasado. Ya al pasar el siglo XX, todo es contemporáneo, maestro, ¿ok? Exacto. Ya se acabó esa cosa. No, ya todos nacimos en el otro siglo, por lo menos los que nos entendemos en este oficio. Sí, ¿okay? sí. Entonces, se acabó ese sentido, ¿tú entiendes? No, el pasado, ¿no? El pasado es el presente. El siglo XX fue muy corto, fue muy intenso, pero nos dejó como secuela eso, que ahora todos somos de él. Todas las cosas que estaban pasando después del año 2000, francamente, no incitan mucho a seguir en el presente del siglo XXI. ¿Okay? Así mismo, así mismo. Entre los conflictos en el mundo árabe, las epidemias, las decapitaciones, no sé cuántas cosas, ataques a las Torres Gemelas. No ha tenido el siglo XXI un inicio nada feliz, al contrario. Y muchas esperanzas que tenía la humanidad, pues, tampoco se han encaminado por uno hubiera querido. Sé feliz en el siglo XX, por lo menos. Mucha experiencia de haber nacido en ese siglo y todavía tenerlo como marco de referencia en lo que escribe. Así que son, repito, narrativa histórica y muchas de ellas están ancladas en ese siglo que pasamos, que es contemporáneo. Todavía los conflictos y situaciones están siguiendo en el presente y ya lo verás cuando lo leas. Y Alfredo, algo que quieras comunicar de manera abierta, algo que se quede por decir que no haya preguntado o algún mensaje que tú quieras transmitir como última información ya, ¿no? Lo que hemos conversado hoy puede ser interés no solamente para nosotros, que ya nos tratamos como viejos amigos, sino puede ser interés para otras personas del oficio o que se vayan a iniciar en el oficio prontamente. Me interesaría la divulgación de todo esto que hemos conversado, tanto escrita como en imágenes. Pues nada, Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y bueno, seguimos viéndonos y seguimos trabajando. Con mucho gusto. Muchas gracias.